La semana pasada iniciamos una serie titulada Querido Hermano, y también como pastores es la primera vez que comparto una serie basada en un único libro, que es el libro Tercera, la carta que escribió el apóstol Juan, Tercera Carta. Fue escrita al hermano Gallo, y les compartí la semana pasada que es una carta bastante corta, son 15 versículos, compite por ser el libro más corto de la Biblia, y es básicamente lo que queremos hacer en este tiempo, en estos mensajes, es ver cuál es aquel comportamiento que nosotros como parte de la iglesia vamos obteniendo o vamos formando en la medida que pasa el tiempo dentro de la iglesia. Muchos de nosotros tenemos ciertas costumbres que nos identifican dentro de la iglesia. Hay algunos que tienen por costumbre siempre sentarse en las primeras filas de la iglesia, no sé, por concentración, por estar más cerca del altar, quizás para no tener que desconcentrarse con el resto. Hay otros que acostumbran toda su vida cristiana sentarse, si es posible, afuera de la iglesia, si es posible sacar una silla y sentarse afuera, pero siempre. Y yo creo que este tipo de comportamiento, nuevamente les menciono, que va formando como el carácter de cada cristiano, de cada creyente. La semana pasada hablábamos de la actitud de un anciano, que cuando hablamos de anciano obviamente pensamos en una persona de edad adulta, pero es un comportamiento que tú y yo, sea cual sea nuestra edad, podemos ir construyendo, podemos imitar. Un comportamiento que el anciano, que es el escritor de esta carta, oraba por sus hermanos en la iglesia. También le daba consejos importantes, le decía que no imitara lo malo. Es decir, él tenía cierto comportamiento que si tú y yo imitamos, creo que podemos ser muy bendecidos por el Señor y podemos también bendecir a nuestra iglesia. Así que si crees que el Señor te habló el domingo pasado, creo que Dios también puede hablarte el día de hoy. Vamos a nuestra carta, a nuestro libro de estudio Tercera de Juan, escrita por el apóstol Juan, este apóstol que caminó con Jesús, que seguramente aprendió mucho de él. Tiene 3 cartas que escribió a la iglesia, y en este caso específico a un hermano en Cristo al cual él amaba mucho. También aprendimos que entre hermanos debemos amarnos, debemos apreciarnos, debemos ser muy cercanos. Todas esas cosas las compartíamos. Y en función al desarrollo nuestro en la obra de Cristo y nuestro carácter, cómo nos vamos formando con el pasar de los tiempos, es necesario buscar cierta luz en la palabra para ver si nuestro comportamiento es adecuado o no es el adecuado. Porque muchas veces venimos a la casa del Señor, al lugar correcto, pero quizás estamos construyendo una actitud o un carácter de iglesia que quizás no está muy acorde a lo que la palabra del Señor nos enseña allí. Leíamos también allí en Tercera de Juan que el anciano también se alegraba por sus hermanos en Cristo. Recuerdo una frase que el hombre espiritual que se alegra por la dicha de los demás es doblemente dichoso. ¿Por qué? Porque tiene su propia dicha y también la dicha. Así que usted tiene el privilegio, tantas cosas maravillosas que en estos tiempos el Señor puede ayudarte a formar en tu carácter si tú estás dispuesto a escuchar. Vamos al libro Tercero de Juan, ¿lo tienen? ¿Amén? Dígame. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, son algunos versículos que vamos a leer allí. Versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Le escribí, dice el apóstol Juan, está hablando con su hermano, le escribí algunas líneas a la iglesia en general, porque esta es una carta dedicada a una persona. Tercera de Juan, versículo 9. Pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso, si voy, dice el apóstol Juan, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras mal intencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Mire qué atrevido este Diótrefes. Querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿es de quién? Es de Dios. Yo creo que tú eres de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a decir, Dios habla a mi vida. Puedes tomar asiento, mi hermano. Qué maravilloso. El apóstol Juan, en su deseo de transmitir seguramente una palabra de Dios a la iglesia, menciona que en una oportunidad escribió una carta a la iglesia. No sabemos qué iglesia específica es, pero él escribió una carta similar como la que le escribió a su hermano querido, a su querido hermano. Él escribió una carta a la iglesia, pero él le menciona y le dice, hay un hombre dentro de la iglesia llamado Diótrefes, es un nombre nombre propio, el cual tiene cierto aire de grandeza, de superioridad, y se atreve
incluso a rechazar el ministerio apostólico que el apóstol Juan había recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos este tipo de comportamientos dentro de la iglesia, dentro de personas de la iglesia primitiva, como este hombre llamado Diótrefes, nos damos cuenta que nuevamente, les digo, hay comportamientos que nosotros vamos asimilando dentro de la iglesia de Cristo que no son muy acordes con lo que quizás Dios quiere para tu vida o lo que Dios quiere para tu iglesia. Es por eso que nos encontramos con personas dentro de la iglesia que son repelentes, odiosas, maleducadas, porque el hecho de que formes parte de una comunidad cristiana y que profeses una fe y que alabes al Señor, muchas veces entre nosotros se crean hábitos que no son coherentes con lo que nosotros decimos creer. Y en el caso de esta iglesia había un hombre que tenía ciertas características y actitudes que seguramente, si el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le recrimina el comportamiento, son actitudes que tú no quieres imitar. Así que el día de hoy, la semana pasada, en el primer mensaje de esta serie, compartíamos actitudes que tú y yo debemos imitar para ser unos buenos cristianos, para perfeccionarnos, para ser de bendición en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Pero el día de hoy vamos a ver qué actitudes tú deberías evitar al máximo. Deberías procurar evitar al máximo, y no solamente evitarlas tú, sino también de alguna manera también evitar ese tipo de personas que te vas a encontrar dentro de la iglesia de Cristo. Alguien dijo que la iglesia es como un gimnasio, donde no todos están fornidos físicamente, sino que va gente gorda, flaca, a tratar de moldear ese cuerpo. Porque si todos tuviéramos el cuerpo tonificado y musculosos, y todas las mujeres tuvieran esas piernas sólidas y todo estuviera firme, pues posiblemente no existieran los gimnasios. Y alguien dijo eso, la iglesia es algo similar. Somos personas imperfectas buscando la perfección. Y cuando venimos a este lugar, yo quiero decirte que cuando tú vienes con tu mirada puesta en el hombre o en lo que puedes ver, te vas a decepcionar cuando te encuentres con el Diótrefes de la iglesia. Con este tipo de personas que de alguna manera son piedra de tropiezo, siguen sentados, se sientan en la misma banca que tú, cantan las mismas canciones, escuchan el mismo mensaje, pero este hombre, de acuerdo a lo que leemos allí en ese consejo que le da, en esas palabras que expresa el apóstol Juan, dice que recrimina su comportamiento. Parece que es una persona que está, pero como que es mejor que no estuviera. Porque al parecer es una persona que es de estorbo, no está dispuesto a recibir palabra de Dios por medio de los apóstoles. Además, es ese atrevido que se atreve a expulsar de la iglesia a personas como... Tiene cierto aire de superioridad este hombre llamado Diótrefes. Y dentro de la iglesia tú no quieres imitar este tipo de actitudes de este hombre. Así que este mensaje, el día de hoy, querido hermano, quiero decirte que es para que tú evites comportamientos que no le agradan al Señor. Porque muchas veces vivimos nuestra vida cristiana con cierta ligereza y con el pasar de los años es posible que nos volvamos, como decimos nosotros coloquialmente, mañosos. Cristianos que vamos con tanto tiempo ya en la iglesia que tengo yo, pastor, pues bueno, yo siempre he sido así, siempre me he sentado en el mismo lugar, o siempre me he sentado de primero, siempre me he sentado de último, yo siempre he sido odioso, pastor, yo soy de muy poco hablar, pastor, y comenzamos a solidificar un carácter como el de este hombre que seguramente no es del agrado del Señor. Así que, ¿está listo? Diga, estoy listo. El Diótrefes de la iglesia, yo creo por fe que este tipo de personas necesitan dos cosas, una de dos, o ser transformados por el poder del Espíritu Santo, o es necesario orar para que el Señor arranque la cizaña de la iglesia. Porque este tipo de personas como Diótrefes, te vas a dar cuenta que hacen mucho daño. Su mera presencia dentro de la iglesia en la que participaba el hermano Gallo generaba ciertas cosas que no eran seguramente de bendición para la iglesia de Cristo. Y tú no quieres ser una piedra de tropiezo, tú no quieres ser un estorbo, no quieres ser la cizaña en medio del trigo, creo yo. Dígame, yo no quiero ser. Eso el versículo 9 dice, en las palabras que le da allí, dice que Juan le escribe una carta a la iglesia, cartas similares como la del apóstol Pablo, quizás a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Posiblemente el apóstol Juan ya había escrito una carta a la iglesia
Por lo que se entiende, Diótrefes era una persona que tenía cierta posición dentro de la iglesia. Quizás era un líder, no sabemos si era el pastor, porque la palabra no lo revela, pero tenía cierta posición. ¿Sabes qué? El apóstol Juan no lo llama hermano, en su carta, no le dice el hermano Diótrefes, sino que lo menciona por su nombre, porque el tipo estaba dentro de la iglesia, pero su comportamiento no era correspondiente al de un hermano en Cristo, porque era una persona que dice allí la palabra que le gustaba sobresalir. Le dice Juan, a Diótrefes le encanta ser el primero, quiere siempre sobresalir, quiere siempre tener quizás una posición, quizás cree que por el pasar del tiempo, por la cantidad de años que lleva dentro de la iglesia, ya eso le da la autoridad para ser el superior a los demás. Quizás para mirar con desprecio y con desdén al resto de los hermanos. Para creerse con cierta autoridad, una autoridad que se impuso él mismo. Y dice la palabra allí que no recibe, y cuando él habla de no nos recibe, está hablando de que Diótrefes en su posición estaba rechazando el ministerio apostólico del apóstol Juan. Qué atrevido era este hombre, qué aire de superioridad tan grande tenía Diótrefes y su anhelo de sobresalir y de ser el primero, que sabes que la palabra dice que el Señor Jesús le delegó el ministerio a los 12 apóstoles y les dijo, vayan, expandan el evangelio, y ellos fueron muy obedientes y fueron a diferentes ciudades, y gracias a esa labor el día de hoy tú y yo estamos aquí por una labor muy obediente. Pero personas como Diótrefes, ¿sabes qué? Les gusta sobresalir. No aceptan que hayan autoridades sobre él. No aceptaba en este caso, dice no nos recibe. Podemos deducir que era Juan y también quizás un equipo de trabajo. No sabemos si ese no nos recibe involucraba a otros apóstoles. Pero entendiendo en estos tiempos que el apóstol Juan fue una de las personas inspiradas por el Espíritu Santo para revelar esta palabra, qué atrevido era Diótrefes. Es decir, que no solamente le estaba rechazando a Juan y a su equipo de trabajo, sino que le estaba rechazando la inspiración divina que Dios le había dado al apóstol Juan. Y ese es el tipo de persona que tú no te quieres convertir dentro de la iglesia. Ese que quiere sobresalir, que busca la gloria propia, que prefiere la gloria propia que la gloria de la comunidad, de la iglesia. Incluso prefiere muchas veces la gloria propia que dar la gloria al Señor. Marcos 9:35, Jesús se sentó allí, se sentó y llamó a sus 12 discípulos, Juan 9:35, entre los cuales estaba el apóstol Juan, y les dijo estas palabras: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. No se parece a Diótrefes, no se parece a esa característica de querer ser el primero, a quien le encanta, y parece, cuando lo leemos, vemos un tono de regaño, de recriminación del apóstol Juan, diciéndole, le encanta ser el primero a este hombre llamado Diótrefes. Y la palabra, el Señor Jesucristo nos enseñaba que, hermano mío, si tú quieres ser el primero, debes ser el último de todos. Si tú quieres sobresalir en el reino de los cielos, y no hablo a efectos de iglesia, si tú quieres sobresalir, debes ser el último de todos, si quieres ser el primero. Y además hay una característica que también va a permitir que Dios te promueva, y es que debes ser un servidor de todos. Este Diótrefes no era servidor, le gustaba sobresalir, le encantaba sobresalir. Así que es una actitud, mi hermano, que no va acorde a las enseñanzas de Jesús. Así que si en algún momento tú estás dentro de la iglesia con ese deseo de que te noten, de que te vean, de tener posición, de recibir exaltación, quiero decirte que eres un Diótrefes. Y tú no quieres ser un Diótrefes dentro de la iglesia. Tú quieres ser aquel a cual el Señor ve como un servidor, como el último de todo, y Dios te va a exaltar. Dice la palabra, continúa allí diciendo que no nos recibe. Otra característica de estas personas que tienen este comportamiento es que no aceptan autoridades. Es decir, él no estaba rechazando a un indigente quizás, que también está mal, por supuesto. La Santiago nos enseña que no podemos dentro de la iglesia nosotros rechazar a personas necesitadas. Eso lo enseña la palabra. Pero este tipo era tan atrevido que estaba rechazando la autoridad apostólica del apóstol Juan. Y él dice, no nos recibe.
Y obviamente yo no sé sobre qué fundamento se basaba este hombre para no aceptar la autoridad que había sido impuesta por Dios. Y sabe que algo similar pasa con aquellos tipos de hermanos que no aceptan las autoridades espirituales que Dios establece dentro de una comunidad cristiana. ¿Sabes? Eres un diótrefe cuando te comportas de esta manera. Cuando quieres vivir tu vida como que te autogobiernas, como te autocontrolas. Algunos se atreven a involucrar a Dios en el asunto y decir que solamente se someten a la autoridad divina. Algunos son tan atrevidos de decir esto y no se someten a autoridades. Dice la palabra del Señor, por esta causa, 1 de Pedro 2:13, sométanse por causa del Señor, ya que los diótrefes se someten es a Dios y no al hombre. La palabra dice, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad. Y en este caso el apóstol Pedro está hablando de autoridades civiles, de presidentes en estos tiempos, de gobernantes, de autoridades policiales pudiera ser, todo este tipo de cosas. La palabra nos dice, no por ellos nos vamos a someter, es por causa del Señor. Ahora, cuanto más, seguramente este Diótrefes estaba violentando el principio bíblico al no someterse y al no recibir la autoridad apostólica. ¿Y cuántas veces hemos visto, hemos escuchado que nuestro comportamiento parece indicar que no nos sujetamos a las autoridades puestas por Dios dentro de la iglesia? Y este tipo de personas, quiero decirte, que tú no debes imitar y no debes ser un Diótrefes. Debes evitar al máximo ser este tipo de hombre que, como te digo, muchas veces se atreven a mencionar a Dios y justificar su rebeldía, su comportamiento inadecuado, inapropiado, diciendo que ellos se sujetan es a Dios. No te sujetas a Dios, no te estás sujetando absolutamente a la voluntad divina, porque la voluntad de Dios es que tú te sujetes por causa del Señor a las autoridades que han sido puestas. Y la palabra dice que hay autoridades que han sido puestas y permitidas por Dios. Te parezca o no te parezca, dentro de la iglesia, cada comunidad, el Señor va estableciendo sus líderes. Yo no sé si Diótrefe le caía mal el apóstol Juan, no sabemos cómo era, pero había recibido una bendición allí, había recibido una labor apostólica, había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién eres tú para rechazar las autoridades que ha? ¿Quién era Diótrefe para rechazar al apóstol Juan? ¿No te parece algo atrevido? ¿No te parece un comportamiento un poco inapropiado? Alguien dijo, cuando estás involucrado en el ejército y te encuentras en la línea de batalla, es muy peligroso discrepar con las autoridades en el momento en que las granadas enemigas explotan a tu alrededor. ¿Qué pasa? Que obviamente quizás tú no sientes afinidad, no te identificas con las autoridades que están puestas. Eso está bien, eso no está mal, porque efectivamente tienes una manera de pensar, una manera de proceder y quizás no te identificas con la autoridad que está puesta. Eso no está mal. Lo que está mal es no entender que en tiempos de guerra en los que nosotros nos encontramos, tú te tomes el tiempo en medio de una guerra espiritual de estar discrepando y enfocándote en las diferencias que tú puedas tener con las autoridades puestas por Dios. Es muy peligroso. Imagínate una guerra, el que escribió eso hacía alusión, en medio de la guerra, granadas, armas, cosas al borde de la muerte, y tú sacas un tiempo para pelear con tu autoridad inmediata. No, estás en la guerra. Y cuando personas como Diótrefe se comportan de esta manera, sabes que son muy propensas a perecer en medio de la guerra. Este tipo de personas, los Diótrefes, son personas que están muy porque se enfocan tanto en discrepar, en no aceptar la autoridad, en este caso del apóstol Juan, de su equipo allí de trabajo, de los siervos del Señor, están tan enfocados en eso, que se olvidan de que hay un enemigo que está allí al acecho, como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y eso es una actitud que tú no quieres imitar. Diga amén. Diga, yo no quiero imitar esa actitud. Esos son los Diótrefes de la iglesia. Y yo no sé, pero el Señor Jesucristo nos decía que era necesario que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Y no sé si podríamos decir que quizás es necesario este tipo de hombres dentro de la iglesia. No sabemos si decirlo. Pero lo que sí podemos decir es que hay hombres y mujeres que tienen este comportamiento.
no respetan las autoridades pastorales, no respetan a sus líderes, son desobedientes, son insurrectos. Y quiero nuevamente recordarte que este tipo de personas, además de estar expuestos a perecer en el campo de batalla, este tipo de personas desobedecen no solamente la autoridad inmediata, la autoridad que está allí presente, representada en un hombre o en una mujer, sino que está desobedeciendo la autoridad divina. Versículo 10 dice Juan, por eso, o sea, él dice, mira, el tipo es que le gusta ser el primero, si no soy el primero, pues no hago nada, no voy. Si no soy yo el que me pone, el que tiene la posición, pues prefiero no participar. Dejan de congregarse algunos diótrefes porque no los toman en cuenta, dice. ¿Es que tú vienes a servir al Señor para que te tomen en cuenta para sobresalir o porque crees que el Señor merece que tú le sirvas y le honres? Y Juan dice, por ese comportamiento de que le gusta ser el primero, de que no nos recibe, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. No dejaré de reprocharle su comportamiento. Los diótrefes de la iglesia son aquellas personas que tienen un comportamiento reprochable. Es decir, que no, o sea, mereces que te regañen, que te exhorten. ¿Y sabes qué? Hay comportamientos que nosotros, muchas veces, nuevamente te digo, vamos formando con el pasar de los años, que se arraigan tanto en nuestro ser, ¿sabes? Que se vuelven como una identidad, ¿sí? Una identidad tan fuerte en nosotros, que con el pasar de los años nos cuesta mucho soltar eso, incluso sabiendo que el asunto es un comportamiento reprochable. Nuevamente quiero hablarte de la puntualidad. ¿Sabes? Con el pasar de los años, cuando tú te acostumbras, vamos a hablar de algo más importante. El tipo de cristianos que te digo que forman parte de la iglesia, pero el domingo pasado te decía que son un poquito ausentes. Vienen a veces a la iglesia. Y comienzan a congregarse, y desde que comienzan a congregarse es a veces. Son cristianos, dan ese paso de fe, algunos se bautizan, pero siempre comienzan a formar ese carácter de que a veces van, a veces no van, se congregan, por cualquier causa se dejan de congregar, si viene visita se dejan de congregar, si llovió se dejan de congregar, si llovió el agua se dejan de congregar, si tienen que trabajar, le salió como decimos aquí, un tigrito, se dejan de congregar. Comienzan a formar ese carácter y con el pasar de los años, ese comportamiento es digno de ser reprochable. O sea, se convierte en aquel tipo de actitudes. Este comportamiento reprochable son todas estas actitudes que tú y yo hemos arrastrado por mucho tiempo, que no es tan bien que tú se comportes de esa manera. No es tan bien que eso se vuelva un hábito en tu vida. Y hay muchas cosas en nuestro corazón, querido hermano, que necesitan ser cambiadas, necesitan ser transformadas por el Señor, porque no todo nuestro comportamiento es digno de elogio. Dice la palabra del Señor, decía el apóstol Pablo en un momento que tuvo allí que hacer su defensa, una defensa, dijo, en todo esto, Hechos 24:16, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. No, porque algunos dicen, no, yo no tengo que estarle rindiendo cuenta a Dios. No, es que tú tienes que tener un comportamiento digno también delante de los hombres. ¿Sabes por qué? Dice el apóstol Pablo que él procuraba hacer algo, y lo que procuraba hacer era conservar siempre una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y sabes que nuestras actitudes con el pasar de los años, querido hermano, muchas veces no son de limpia conciencia. Son comportamientos que son reprochables, y no solamente te lo reprocha quizás el pastor, o es un comportamiento que tus hermanos pueden ver. Son comportamientos que en este caso el mismo apóstol Juan dijo, tengo que reprocharle el comportamiento de este hombre, que seguramente tenía tantas cosas por ahí, tantas malas mañas, malas costumbres, este diótrefe, así como muchos de nosotros que vamos acumulando malas costumbres. Y yo quiero decirte que debes transformar tu comportamiento de iglesia. Tú eres un representante del reino de los cielos, y qué lamentable es que tu comportamiento sea digno de ser reprochado. Qué lamentable debe ser que un pastor, un líder tenga que reprocharte el comportamiento que tú tienes. En el caso, qué lamentable la vida cristiana de Diótrefe, a quien el apóstol Juan dijo, tengo que decirle pero muchas cosas, porque el tipo no se comporta como es digno del evangelio. Así que
te motivo a que no imites este comportamiento. Y si hay cositas ahí que tú sabes cuáles son, sabes que se te han dicho quizás, o tú sabes que tienes que moldear en tu carácter de iglesia, transforma tu comportamiento. Sé un cristiano de ejemplo, una persona a la que nadie tenga que reprocharte nada. Continúa diciendo, ya que, dije, voy a reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Bueno, el Diótrefes de la iglesia es este sujeto, esta sujeta, que habla solo por hablar y con palabras malintencionadas. Hay dentro de la iglesia personas que hablan con palabras malintencionadas, no solamente en contra de las autoridades, sino con palabras malintencionadas en contra de sus propios hermanos, solo por hablar, sin medir las consecuencias que pueden generar sus palabras en la persona. Personas que solamente hablan para criticar, personas que nunca hablan para elogiar, para bendecir, para reconocer el trabajo de otro. No, están solamente como este hombre, el Diótrefes de la iglesia dice, habla con palabras malintencionadas. ¿Sabe que cuando habla ahí palabras malintencionadas es este tipo de persona que habla como que si por debajo de la mesa? Pues, o sea, como este tipo de gente que quiere hablar porque, o sea, no es por hablar mal, pero habláis mal. Inician así, no es por hablar mal, pero es que me preocupa el hermano, el fulano de tal. No, está ahí hablando mal con palabras malintencionadas. Hablas por hablar, no mides tus palabras. No tienes idea cómo puedes herir, cómo puedes lastimar la iglesia de Cristo, cómo puedes lastimar a tu hermano. Esos son los Diótrefes de la iglesia. Y es un comportamiento, hermano mío, que tú no puedes imitar, no debes imitar. Quiero motivarte el día de hoy a que no imites eso. Dice la palabra, y ¿sabes quién vivió esto en carne propia? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que unos hombres ahí, no vamos a profundizar en la historia, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron a Jesús, Mateo 22, 16, Maestro, mira las palabras de esta gente como inician las conversaciones. Sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Así iniciaron hablándole a nuestro maestro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión, maestro. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Y Jesús, que conoce sus malas intenciones y su comportamiento reprochable y sabe que están hablando por hablar, le dijo, hipócritas. Me encanta que esta versión dice, le replicó. Como que le dijo, hipócrita, chico. Estás tú diciendo que yo soy el maestro, que no sé qué, hipócrita. Y hay personas dentro de la iglesia que hablan y son unos hipócritas. ¿Y qué autoridad está dando ese calificativo al que habla con palabras malintencionadas? No la está dando el pastor, mi hermano. El mismo Señor Jesucristo le dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Querían tenderle una trampa a Jesús, lo querían montar en el ojo político para asesinarlo. Entonces comienzan con palabritas así como esa gente que viene a hablarte, mira, me preocupa el hermano fulano de tal, hipócrita. No te preocupa nada. Si te preocupara, ponte a orar. Me preocupa la iglesia, hipócrita. Si te preocupara, te congregaras, fueras fiel al Señor y doblaras rodillas por ella. Me preocupa el pastor, hipócrita. Si te preocupa, dice la palabra del Señor, que la manera es que tú presentes eso delante del Señor. Gente que tiene un comportamiento y una forma de hablar que a veces engatusa. No te dejes engatusar, mi hermano. Cuando usted escuche este tipo de personas que vienen con esas conversaciones doble sentido, con palabras malintencionadas, usted puede decirle, Mateo 22, 18, hipócrita. Suena fuerte, pero el Diótrefes era un hipócrita. El tipo tenía autoridad dentro de la iglesia, no sé quién se la habrá delegado, pero el tipo se creía, bueno, yo me imagino a Diótrefes hablando mal del apóstol Juan, porque el mismo apóstol Juan dice, habla en contra de nosotros. El tipo hablaba mal, es esta gente que habla mal en contra de todo el mundo, menos en contra del mismo. O sea, como dice la palabra, nunca se ven al espejo y dicen, ¿será que tengo algo que me...? No, aquí el problema es el apóstol Juan, decía Diótrefes, y el ministerio apostólico. Es toda esta gente que va adquiriendo un comportamiento que solamente es criticar, que solamente es dar opiniones que no se te pidieron, que solamente es hablar por hablar.
Realmente no hay ¿tú crees que las palabras que le dijeron al Señor Jesucristo no son unas palabras hermosas para que estos hipócritas ensuciaran su boca diciéndola? Jesús fue un hombre íntegro, enseñas el camino de Dios, lo llamaron. Y los tipos son tan descarados que le dicen, no te fijas, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. O sea, los tipos fueron tan descarados de irle a decir a Jesús estas palabras sabiendo que su corazón estaba lleno de una mala intención. Querían tenderle una trampa allí de palabras para ver qué dice Jesús del César, que era ahí el que gobernaba en aquellos tiempos. Y si dice algo que no esté muy... y lo podemos acusar políticamente. Así hay personas que llegan a hablar contigo, quizás para que tú digas algo y digan, el pastor dijo, el hermano dijo que tú, yo no sé qué. No, hermano, ese tipo de personas debes no imitar su comportamiento, porque es un comportamiento digno de ser reprochado. Este tipo de palabras. Así que si tienes mucho tiempo en la iglesia o poco tiempo, yo te motivo a que tus palabras nunca sean con mala intención, en contra de un hermano, en contra de la iglesia, en contra de tu país. Y esto lo podemos aplicar, estamos hablando de iglesia, pero puedes aplicarlo a tu familia, que tus palabras no sean malintencionadas para herir a nadie, sino que verdaderamente tus palabras sean para bendecir a otros. Dice Salmo 101, versículo 4, alejaré de mí toda intención perversa, no tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto, escucha esto, calumnie a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. Esto, ¿sabes qué? Lo dijo una persona que escribió esto inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Y sabes que este tipo de personas nosotros no deberíamos soportar. Tú no deberías soportar una conversación como esta. Una conversación de este tipo de personas que quiere calumniar, dice, lo haré callar. Y también dice que este tipo de personas son de ojos altivos, que se me parece mucho al Diótrefes de la iglesia esta. De esta iglesia, no de la que estamos leyendo. No se me asusten. Estamos orando al Señor para que toda actitud que no sea de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, sea quitada de tu vida. Que tu comportamiento no sea digno de ser reprochado por absolutamente nadie, mucho menos por las autoridades, en este caso, puestas por Dios. Continúa allí diciendo, habla contra nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. El tipo atrevido. O sea, no rechaza, y el que quiera recibir a los... que no te vea yo que recibiste al apóstol Juan, porque te voto a la iglesia. Eso es lo que hacía el tipo, pues. O sea, cuando había personas que dentro de la iglesia, quizás muy nobles, que entendían el ministerio apostólico, la autoridad apostólica del apóstol Juan, ¿sí? Y bueno, quizás querían compartir con ellos, el tipo los botaba de la iglesia. O sea, qué comportamiento más reprochable, ¿no te parece? Yo espero que no lleguemos ni en esta iglesia ni en nuestros contornos cerca de ese tipo de actitud, y que tu comportamiento no se asemeje a ese tipo de comportamiento. Bien, otra característica de este tipo de gente, los diótrefes de la iglesia, es que son gente que no reciben consejo, pero ni de Dios. ¿Sabes? Que escuchan un mensaje y le buscan el error al mensaje. Hay gente que escucha palabra de Dios para ver dónde se equivocó el predicador, y todo lo demás fue poderoso, pero una mala pronunciación, algunos, hasta por una mala pronunciación, a veces no reciben lo que Dios quiere hablar. Y este tipo de, este diótrefe no quería recibir a los hermanos, y cuando él habla de los hermanos parece que se está refiriendo, quizás ya no se está refiriendo solo a él, sino quizás a otros hermanos que, bueno, querían visitar la iglesia, querían compartir con la iglesia. No sabemos si querían dar una palabra de Dios a la iglesia. El asunto es que el tipo no quería recibir a nadie. O sea, este tipo era era de tanto el estorbo que generaba dentro de la iglesia, que en vez de recibir, botaba de la iglesia. ¿Te parece a ti ese un comportamiento lógico? Y muchas veces nosotros votamos de la iglesia con nuestras palabras malintencionadas, nuestro comportamiento reprochable y nuestro deseo de sobresalir. Somos los causantes de que personas no vuelvan a este lugar. Por tu odiosidad, por tu repelencia, por tu yo soy así, por tu yo soy sincero y digo las cosas y no me interesa a quién hiero, justificamos nuestra mala intención al momento de hablar con una falsa sinceridad y no nos damos cuenta que somos un diótrefe que está ejerciendo de estorbo al desarrollo de la iglesia de Cristo. Opinamos de cosas porque nos interesa supuestamente, y verdaderamente dice la palabra del Señor que este tipo de hombre incluso
era el causante de que gente se fuera de la iglesia, porque él los votaba. Tú dirás, no, pastor, yo no hago eso, yo no llego a esos extremos. Es que tu comportamiento y todo lo que hemos compartido en este momento, muchas veces es causante de que ese tipo de cosas pasen. Y el día de hoy dice la palabra de Dios en Proverbios 15:5, el necio desdeña la corrección de su padre, el que lo acepta demuestra prudencia. Quienes están tomando apuntes, escriba allí desdeña y busque el significado para que usted tenga un tiempo ahí de aprendizaje importante, ¿sí? Tenemos aquí la información, pero yo quiero que usted busque. Pero el necio desdeña la corrección. O sea, este tipo de diótrefes, este tipo de hombres dentro de la iglesia, les vale un pepino un buen consejo. Y mucho menos si es del apóstol Juan, dijo Diótrefes, va a estar aceptando yo el consejo de Juan. Va a estar yo aceptando consejo de quién. Tipo se creía que no necesitaba, pero de nadie. O sea, y es un comportamiento, mi hermano, que no va acorde a un buen cristiano. Sabes que tú debes ser una persona muy receptiva a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dios puede utilizar un familiar, un hermano en Cristo, pero cuando creamos esta actitud con el pasar de los años, de siempre tener esa coraza de superioridad, esa coraza de falsa sinceridad, ese deseo de siempre estar hablando, de nunca callar, es difícil que tu corazón pueda ser quebrantado por un buen consejo o por una buena palabra de Dios. Es posible que si este hombre Diótrefes quizás recibiera al apóstol Juan, piensa esto, quizás un consejo del apóstol Juan podía ayudar a este hombre a cambiar su comportamiento, quizás, pero es que el tipo no lo recibía. Y al no recibir al apóstol Juan, a los hermanos, estaba rechazando cualquier tipo de consejo, cualquier tipo de palabra de bendición que pudiera recibir. Así que cada vez que tengas la oportunidad de recibir algo que pueda bendecir tu vida, abre los brazos y recíbelo. Abre tus oídos, tus ojos y recíbelo. No seas un Diótrefes. Versículo 15, Proverbios 12. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio, ¿qué hace el sabio? Escucha el consejo. ¿Sabes que no necesitamos Diótrefes dentro de la iglesia? Necesitamos gente que sea sabia y que esté dispuesta a escuchar consejos. Continúa allí la palabra diciendo en ese versículo 10 que, bueno, es el versículo más largo de todo el capítulo, de todo el libro. Y ahí están muchas características. Dice, como si fuera poco, no recibe a los hermanos y los expulsa de la iglesia. Dice la palabra del Señor en Lucas 22, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Lucas 22, versículo 24. Tuvieron además, el narrador Lucas tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Por eso es que los que ejercen autoridad política en estos tiempos creen que son mayores a nosotros. Ellos se creen eso y dice la palabra del Señor. Jesús dice, sí, es así. El rey, el que tiene autoridad, oprime a sus súbditos porque tiene autoridad. No sea así entre ustedes, dice la palabra del Señor. Versículo 26. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Aquí la palabra me está diciendo que el que tiene mucho tiempo dentro de la iglesia debe comportarse como que si llegó ayer por primera vez. Y está diciendo que el pastor de la iglesia, que quizás el que tenga más autoridad espiritual dentro de la iglesia es el que manda, debe comportarse como un servidor. Ahora, ¿cuánto más tú, que eres parte de una hermosa comunidad, debes ser un servidor en lugar de un Diótrefes? ¿Cuánto más tú y yo debemos evitar al máximo este tipo de comportamiento reprochable? Que hacen daño a la iglesia, pero quiero decirte que tu comportamiento y el comportamiento de Diótrefes no detuvo el funcionamiento de la iglesia. ¿Sabes qué? Los Diótrefes no perciben que más que hacerle daño a la iglesia, se están haciendo daño a sí mismos. Se están autodestruyendo. Sus palabras malintencionadas no solamente hieren, sino que también estás destruyéndote a ti mismo. Y ¿sabes qué? No quiero eso para tu vida. Yo quiero que siempre tus palabras, tu comportamiento, tu actitud de servicio, tu actitud de no sobresalir, sino de humildad, tu actitud de siempre querer escuchar un consejo, sea lo que forme tu carácter como cristiano.
y te ayude no solamente a bendecir a otros, sino también a recibir bendición de parte de Dios para tu vida. Comportamientos como el del anciano la semana pasada. Un comportamiento que tú puedes imitar y vas a bendecir a tu hermano gallo y a los hermanos pollitos, pero también vas a bendecirte a ti mismo por tu comportamiento. Es decir, que Dios quiere para tu vida, no que tú sobresalgas, no, Dios quiere que tú te comportes y que tu comportamiento sea como el menor, como un servidor. No importa, mi hermano, la posición que tú tengas dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de tu casa, debes ser un servidor. Porque dice la palabra, versículo 27, dice Jesús, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Obviamente usted va para un restaurante y usted está pagando y el mesero es un empleado suyo. Y si le dicen, algunos son hasta groseros, pues los tratan como que si fueran sus esclavos. Se han escuchado cuentos allí. Y Jesús dice, pues obvio, no es el que está sentado a la mesa, obvio, porque el que está sentado a la mesa está recibiendo atención. Pero, dice Jesús, sin embargo, yo Jesús estoy entre ustedes como uno que sirve. Necesitamos son servidores dentro de la iglesia, no diótrefes. No necesitamos diótrefes dentro de la iglesia. Incluso este tipo de comportamiento es digno de ser reprochado. Así que yo quiero motivarte a que en estos 2 mensajes que hemos escuchado hasta el día de hoy, tu comportamiento pueda ir ser transformado, ¿sabes? Que esos hábitos ahí que tú y yo vamos ahí asimilando, que se te dice que no está bien, se te enseña que no está bien, es el momento de dejar de ser un diótrefe o dejar actitudes de diótrefes y tener actitudes de servidores, de personas que entienden que si el Señor Jesucristo, que era el mayor de todos, es el mayor de todos, estuvo en la disposición de decirle a sus discípulos, yo le lavo los pies, yo los sirvo, yo no estoy aquí para que ustedes me sirvan. ¿Cuánto más la iglesia de Cristo pudiera ser bendecida si tú y yo dejamos de creernos como el diótrefes, el mayor, el más viejo de la iglesia, el que más sabe, y nos convirtiéramos en ese tipo de personas servidoras, humildes, dispuestas a escuchar una palabra como esta el día de hoy y que sale de este lugar con esa palabra en su corazón, la asimila, es bendecido, bendice su hogar, bendice su iglesia, un comportamiento intachable, un comportamiento que no tiene nada de que ser reprochado, un comportamiento que además reconoce las autoridades puestas por Dios y en todo momento entiende que su mayor gloria no es la gloria personal, sino primero dar la gloria a Dios y entender de que la palabra de Dios enseña que el que se humilla va a ser exaltado. ¿Quieres posición? Dice la palabra que el Señor Jesucristo tuvo que humillarse hasta la muerte de cruz y luego fue exaltado por el Padre. Vamos a orar. Toma la mano de tu hermano, me gusta esto. Vamos a orar por nuestra iglesia, seguimos orando.